Bueno, vamos a seguir adelante y vamos a iniciar un recorrido que espero que sea fructífero. Yo creo que sí, porque estamos hablando de un realejero, estamos hablando de una persona implicada en la cultura, en la dignidad, en el recuerdo, en la valoración de todas aquellas cosas que nos conforman como comunidad, como seres humanos en torno a unos padres, primero que nada, y a unos nombres, apellidos y unas formas de ver la vida que se han quedado con nosotros y que bueno, pues son parte inherente de todo ello. Así lo estimamos nosotros. Quiero saludar a Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Isidro? Gracias por tu invitación. Recuérdame el apellido de tu madre. El apellido de tu madre, el segundo apellido, Pérez. Padilla. Padilla, claro. Eso es lo que pasa, que incluso con Estíbaliz muchas veces le pasa igual que a mí, Isidro Pérez. El Brito no, salvo la gente del colegio, de la escuela, que me llamaba Brito, normalmente pues pasa, ¿no? Pero oiga, el Padilla también que cuente, ¿eh? Sí, es una forma que se está poniendo mucho en los medios de comunicación, poner solo el primer apellido, que parece que es algo más anglosajón que castellano. Exacto, no, de hecho lo es, porque incluso la mujer pierde el apellido al casarse en el mundo anglosajón. Pero aquí no es así, entonces yo tengo mucho respeto por eso, porque entre otras cosas la madre es la que nos respeta la vida y venimos a este mundo, no siempre, porque hay veces que no son hijos naturales, no son hijos biológicos, pero la gran mayoría, en cualquier caso, sea como sea, sean biológicos o no, parten de un vientre materno. Entonces, sí, y encima hoy vamos a hablar de un tema de genealogía, en la que la importancia son los apellidos, ¿no? Los dos apellidos. Los dos apellidos. Bueno, pues de eso vamos a hablar a continuación. Estamos hablando de un realejero de San Vicente. ¿Cuántos años tienes, Miguel Ángel? Cumplo 49 mañana. Pues mira, muchas felicidades de adelanto. Yo celebraba estos días con mi mujer precisamente, pues también el cumpleaños de ella, así que claro, ¿no? Sí. Muy bien, y bueno, pues un realejero, como digo. A mí me gustaría conocer un poquito cómo eras de chico menudo. ¿Tú siempre tuviste inquietudes por temas como estos que vamos a tratar ahora? Es decir, la historia, ¿todo eso? Sí, más bien la historia familiar, la historia cercana. No sé, conversaciones con mis abuelos. Siempre intentaba indagar cómo había sido su vida, quiénes eran mis bisabuelos, si se acordaban ellos de sus abuelos. Lo mismo que me estás preguntando tú a mí, se lo preguntaba yo también a mis abuelos de pequeño, ¿no? También era el que, y a veces también mi hermana también, Estíbaliz, sobre todo con mi abuela materna, que no sabía leer ni escribir, como mucha gente de esa época, le leíamos las cartas de los familiares que venían, las cartas que venían de Venezuela, se las leíamos nosotros, cuando ya nosotros sabíamos leer y escribir, y le contestábamos y le escribíamos las cartas a los familiares que teníamos en Venezuela, ¿no? Sí. Entonces, pues también esa relación Canarias-América a lo largo de los siglos y a lo largo del siglo XX sobre todo, pues también nosotros la teníamos presente en nuestro ámbito, como muchas familias de Tenerife, del norte, de los Realejos, ¿no? Y otra cosa también que me interesaba era los apellidos, de dónde venían. Intentaba indagar, pero claro, yo de pequeño no iba a los archivos. Era cuestión de oral, de lo que me decían mis abuelos. Y lo más curioso que tenía con mi abuelo paterno, o mi abuelo paterno, era el apelativo o el apodo que tenía la familia Velasco, ¿no? Exacto. Velasco. Entonces yo siempre me pregunté el Velasco de dónde venía, por qué era Velasco. Hasta que hace unos 10, 11 años empecé a indagar y descubrí cosas fascinantes, ¿no? No solo ya del ámbito del Velasco, sino ya me perdí por todas las ramas de la genealogía, etcétera, ¿no? Bueno, de hecho, incluso hablando con precisamente Milagros y don Pepe, padres también de Manuel Domínguez, que quien fuera alcalde de Los Realejos, pues precisamente me decía de cómo las familias estaban implicadas, ¿no? Pero lo curioso de todo el tema está lo que tú decías, que hay femenino, masculino y femenino, ¿no? Sí, porque como ya diré de dónde viene el apellido Velasco y cómo se perdió, pero sí, el apodo o apelativo del Velasco se feminizaba. Por ejemplo, yo siempre me pregunté, mi abuelo de San Vicente lo conocían como Manuel Velasco o Manuel el Velasco, cuando sus apellidos eran Pérez León, ¿no? Sí. Y su hermana, que vivía también en la plaza de San Vicente, Juana, era Juana Velasca. No era Velasco, era Velasca. Se feminizaba los apodos, ¿no? Además que muchas veces se suele hablar de un dichete o un nombrete que marca la familia, y entonces, o incluso por la forma que tenían de ganarse la vida, sean oficios tradicionales, artesanía, etcétera. Pero en este caso Velasco no cumple con eso. Pero bueno, no quiero ir más allá de ahí, porque sé que ese interés fue el tuyo. Yo me imagino un chiquillo ahí oyendo con la oreja ahí a los abuelos, ¿verdad?
Sí. La verdad que preguntando, incluso en su momento tendría yo como 11, 12 años, me hice un pequeño esquema de lo que me decían mis abuelos hacia... Sí. Claro, ellos no llegaban más como mucho de sus abuelos. Lógico. Pero hasta ahí llegaban, ¿no? Pero yo quise saber más, ¿no? En su momento, ¿no? Ya cuando era mayorcito, pues ya empecé a indagar un poco más y ya en serio, ya me metí hace como 11 años más aproximadamente. Me metí en serio en los archivos, sobre todo el diocesano, en los parroquiales, claro, y en el archivo histórico provincial. Bueno, pues cursas tus estudios aquí en el instituto. Sí. Y posteriormente te licencias en geografía. Y entonces, pues claro, yo me imagino que habrá marcado, Miguel Ángel, la vocación tuya profesional, también todo eso que viviste desde pequeño. Sí, siempre fui una persona bastante de interpolar los fenómenos sociales en el contexto geográfico, ¿no? Sí. De por qué ocurre esto en un lugar determinado y no ocurre en otro, ¿no? Y esa es la visión normalmente de la geografía. La geografía no es saberse los ríos, las cordilleras, los mares, etcétera. Es comprender el territorio, cómo funciona en sí. Hace unos días se celebraba precisamente ese día de la geobiología, bueno, no sé, una de las celebraciones a nivel mundial que tiene la geografía como primer elemento, pero integrada dentro de lo que es la vida. Sí. Y entonces, pues bueno, pues muy, muy interesante. Sí, ¿no? La geodiversidad creo que era. Todas las interrelaciones de un espacio determinado, desde los elementos naturales, los elementos socioeconómicos, los elementos pues incluso religiosos, de fe, de espiritualidad, que aunan lo que es todo un territorio, ¿no? Entonces siempre me gustó esa visión holística del territorio, ¿no? Y que la gente, claro, lo simplifica todo mucho. Estamos hablando de una pérdida de valores que la verdad que uno es consecuente, y yo creo que soy sincero y que mucha gente estará de acuerdo conmigo. El hecho de que se está simplificando todo tanto que ya cuando uno habla de esas cosas dice, eso es hablar de los apellidos. No, perdone. Usted abra la puerta, entre, escuche, lea, sobre todo lea. Es que el problema está que estamos acostumbrados a leer un mensaje y mandar 2 caritas y se acabó todo. Y no, ahí detrás hay un filón y sobre todo humano, ¿no? Sí, yo lo descubrí cuando empecé indagando por el apellido Velasco, de dónde venía. Aproveché para hacer mi árbol genealógico, ¿no? O sea, poner nombres y apellidos y poner fechas. Pero yo no estaba a gusto con eso solo. Yo decía, ¿y por qué sucedía esto? ¿Y por qué se casaban de esta manera? ¿Y por qué morían tantos niños? Porque te lo vas encontrando en las investigaciones, ¿no? Cierto. Entonces, no solo es darle forma al árbol genealógico y ponerles nombres y apellidos y fechas, sino rellenarlo con vivencias, con contexto de la época que corresponda. Date cuenta que yo he llegado a ramas por las que he llegado a aborígenes. Cierto. Vale, he llegado a conquistadores. Ajá. He llegado a incluso colonos que vinieron justo después de la conquista, que pasaron por la Inquisición porque tenían raíces judías. Cierto. Vale, entonces a mí me ha aportado un conocimiento de la historia que no me lo ha dado todos mis estudios que yo he realizado. Es decir, que ahí, lógicamente, cuando uno acude a un centro a prepararse, a una universidad, como siempre suele decir, tú entras a la universidad, pero la universidad tiene que entrar en ti, en el sentido de que esa capacidad de análisis, de estudio, de ir más allá, de indagar, de crear, ser creativo, ¿no? Demiurgo, como decía Platón, es necesario para poderle, quizás a lo mejor, me imagino, pues además se te nota rápidamente. Yo cuando veo una persona que lo tiene dentro, es decir, que tienes que echarlo fuera, es decir, y que dice, no, va más allá, yo tengo que ir allí, yo tengo que sacarlo. Es como que tienes esas ansias, ¿no? Y eso es el verdadero, digamos, la verdadera esencia de la sabiduría, es ir más allá, ¿no? Sí, ir más allá. Y me gusta estar aquí. Claro. A pesar de que no tengo experiencia en los medios de comunicación, me gusta, pues, dar a conocer lo que yo, no sé, a lo mejor aburriría a la gente, pero mi ansia es por dar a conocer lo que yo hago, lo que yo he descubierto, compartirlo con las demás personas, dar una charla sobre algo, una pequeña conferencia. A mí me gusta. No es para lo que me preparé ni me prepararon en la universidad normalmente, pero he descubierto en estos últimos 10 años que necesito echar esto fuera, necesito que la gente, pues, compartir con la gente y que cada persona, pues, lo coja como lo pueda coger, interpretar, pues etcétera. Para mí esto es un día muy importante porque, miren, llevamos 31 años y pico de medio de comunicación y yo siempre he reivindicado lo mismo. Como realejero me siento
digamos, muy feliz de que un medio como este sirva, además de para anunciar lo que se hace pues localmente a través de nuestro ayuntamiento, de los grupos políticos, que eso todo tiene que estar bien establecido y afortunadamente lo ha estado, pero por encima de todo eso, la vida, la cultura. Esto es un medio de comunicación que tiene que tener presencia de cultura. Ya hemos pasado la ola del socorro, que ya te explicaré cómo es eso de la ola del socorro, porque mucha gente decía, la cultura no vende y tal. A mí siempre me han tenido, mira tú, Isidro, que eso no. Pero aquí han venido mucha gente, y como tú, jóvenes, que oye, que sí, que tienen, esto tiene que ser para eso. Para algo fue creado un medio de comunicación como esto. Eso tiene que ser. Un medio público se justifica sobre todo por cosas como esta. Claro que sí. Y en mi ámbito, vuelvo a mandarlo al ámbito de la genealogía, sí. Vamos a hablar, por ejemplo, si hablamos de los Realejos, vamos a hablar de un montón de personas, si indagamos hacia atrás, que vivieron en este pueblo. Sí. Las microhistorias sí. de todas esas personas que vivieron en este pueblo, que no están escritas en ningún lado. Cierto. Solo lo podemos encontrar en determinados archivos. Sí. Y nos podemos llevar sorpresas, muchas sorpresas y curiosidades que ni nos imaginamos. Yo me he encontrado con un montón de cosas, desde desgracias, desde aluviones, desde, pues, ¿qué te digo yo? Epidemias como la de 1828 en el Ralejo Bajo, en la que se enterraba, era una epidemia de viruela, y se dio la orden de enterrar a la gente. Normalmente morían los niños y los adolescentes, y toda la gente del Ralejo Bajo, incluido Ico del Alto, porque Ico del Alto era un pago del Ralejo Bajo, todos a partir de un determinado momento, para que la epidemia no se extendiera demasiado, se enterraban, se dio la orden de enterrarlos en la ermita de San Pedro. Entonces son que paralelamente a lo que yo investigaba, me voy encontrando con todas esas historias que fueron del pueblo, ¿no? Además, Miguel Ángel, los realejeros tenemos una suerte tremenda, porque yo te estaba diciendo, por la parte que me toca del Puerto de la Cruz, cómo se quemaron pues todos los archivos en su día. Después, para colmo, la Casa de los Pérez, que en la década de los 90 también se nos fue, y que también se quemaron archivos ahí, que estaban algunos recuperados de ese otro incendio. Pero aquí en los realejos tenemos, afortunadamente, pues por lo que se ve, un archivo nutrido, no solamente desde el punto de vista oficial, sino incluso en casas particulares. Yo recuerdo Los Melos, recuerdo varias cuestiones, Guillermo Camacho. La Hacienda de los Príncipes. La Hacienda de los Príncipes, exacto, ¿no? Pero que se cuenta con trabajo, además de lo que se pueda encontrar a lo largo, en la comarca, en ese periódico de la Isla Baja, en algunos que existían en esa época, que también tienen referencia, ¿no? Sí, sí. Y tuvimos suerte en los realejos, que no se quemaran, por ejemplo, los libros parroquiales de la Concepción de Ralejo Bajo cuando el incendio del 78. No se quemaron. No se quemaron. Estaban en la iglesia, en la casa parroquial. Sí. Entonces, hoy en día están bien custodiados en el Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de la Laguna. Y el que quiera investigar sus partidas de bautismo de siglos hacia atrás, sus matrimonios, sus defunciones, etcétera, tiene que ir al Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de la Laguna. Lo que quiere decir es que si hay alguna persona que esté interesada en conocer su árbol genealógico, puede ir, puede participar, puede, con los precisos, obviamente, permisos debidos, con la educación que se debe hacer en estos casos, ¿no? Sí. Es un servicio público, se puede acceder cualquiera a los archivos. El diocesano, por ejemplo, sí tengo entendido, ya hace ya unos meses que no voy, pero tengo entendido que tienes que pedir unas citas previas, te dan los permisos y vas a investigar. Y está digitalizado, no tienes que utilizar Están digitalizando. Normalmente te dan el libro original si está en buen estado. Si está en buen estado. Date cuenta el romanticismo que te puede generar, la ilusión de manejar, que te lo dan un libro del siglo XVIII, de XVI, que lo tienes en la mano y lo puedes abrir. Hacemos un paréntesis. Sí. Miguel Ángel, porque yo quiero ir a ese momento. Yo quiero ir a ese momento en el cual Miguel Ángel se puso unos guantes de estos blancos, imagino, no sé, digo yo, a mí me viene eso a la cabeza. Igual no lo hiciste así, pero o después si te lo hacen o no. Y tú pudiste acceder a ese documento. ¿Cuánto hace de eso? Que la primera vez que tú acudiste a un ¿qué edad tenías? Era muy... No, te digo recientemente. Recientemente, no más de 10 años. 10 años, bueno. Pero ese momento para ti tuvo que ser muy importante. ¿Qué documento fue el primero que viste? Pues probablemente pudo haber sido, fue en el diocesano. Sí. Pudo haber sido algún libro, ahora no lo recuerdo, libros de matrimonios o bautismos del siglo, de principios del siglo XIX, que para mí eso era, principios del siglo XIX, 1820, por poner una fecha. Yo decía,
estoy viendo un documento original con una tinta que firmó alguien en 1820. Sí. Y yo no me lo creía. Pero es que, claro, ya la costumbre, ya no le doy la importancia como le daba en un principio, pero es que ya yo manejo pues libros de 1500 y pico. 1500. Si están en buen estado, te los dan. Ya no en el archivo diocesano. En este caso son protocolos notariales del Archivo Histórico Provincial. Sí. Si están en buen estado, te los dan y los puedes consultar libremente. Sí. Es verdad que ahí sí están digitalizando bastantes del siglo XVI y XVII, sobre todo los que están en peor estado. Ajá. Y ya se pueden consultar por la web. Vale. Pero en cualquier caso, al fin de cuentas, es como un caramelo. Es decir, estás hablando de un documento que está escrito por alguien, tiene presencia humana, tiene trazos humanos, pero que tras de sí, en la semántica, vamos a decir más allá, cuando vas al significado de lo que está escrito, te das cuenta tú del alcance que tiene, ¿no? Sí, y además, yo creo que hasta no es mi ámbito de estudio, pero también le he dado vueltas al asunto, ¿no? Los lingüistas podrían sacar mucho partido de las expresiones que se ponen, que hoy no las utilizamos, y se ponen en cada una de las partidas, pues, de matrimonio, de entierro, de bautismo, o en los mismos protocolos notariales, en los testamentos. Los testamentos son muy importantes para la genealogía. Yo hice un trabajo en filología precisamente de esa índole, sobre los documentos, y bueno, se sacaban muchos arcaísmos, se sacaban también muchas expresiones, incluso algunas de ellas, incluso guanches, poses guanches que estaban todavía incluso en uso en aquella historia, parte histórica, ¿no? Y que claro, estamos hablando, la que estoy diciendo yo es ya del siglo XIX, no estamos hablando de 1500 y algo, ¿no? 1800 y tanto. Y sin embargo, pues bueno, se utilizaban como tal, ¿no? En expresiones. Entonces, pues bueno, muy interesante ese ámbito, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Es decir, ¿crees tú que la genealogía y sobre todo el estudio de eso, de todo el trasunto de apellidos, de nombres y demás, está bien estudiado, está bien representado en nuestra tierra o queda mucho? Yo creo que en estos últimos 10 años en los que yo me he metido más en este asunto, creo que ha habido un impulso, o he visto un impulso mayor. Sí. Vale. Primero, yo conocí allí a bastantes personas que íbamos a lo mismo y conseguimos formar, creo que fue allá por el 2012, yo soy socio fundador de la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias. Cierto, lo vimos también en tu currículum. Que ahora en octubre ya estamos haciendo pues congresos internacionales. Ajá, pues mira, yo no sé si mi prima Ana María es o no también, pero que también ella es licenciada en Geografía e Historia, ya está retirada. Pero que ella sigue también esos temas muy de cerca y por supuesto seguro que a lo mejor de eso también pues habrá participado de alguna manera. Sí. Pero hablamos de fíjense ustedes, a nivel incluso internacional. Sí, tenemos miembros ya en la sociedad, tenemos miembros de muchas partes del mundo, sobre todo América. Sí. Tenemos de Estados Unidos, de Canadá, de México, de Uruguay, de Puerto Rico, de Cuba, de un montón de países, incluso hasta Francia. Tenemos que participamos en ponencias en este sentido. Y muchos de aquí, de Canarias. Tú tenías un vecino, bueno, no ahí, sino en el Realejo Bajo, que tuve ocasión yo de hacerle una entrevista cuando era corresponsal del diario Aviso, que era Per Liljeström, que tenía una casa que estaba justamente detrás de la Concepción. Falleció ya, un artista noruego, pero que él pertenecía también a la Royal Society de Historia de Londres, ¿no? Pero que, bueno, fuera de aquí, en ese ámbito, hay una corriente tremenda. Es decir, que hay un montón de gente que le encanta esos temas. Y esto aquí parece que está ahora en ebullición, pues, oiga, pues a aprovechar, ¿no? Sí. En la sociedad tenemos ya varias personas que ya tienen mucho más recorrido que yo. Sí. Y han publicado también, pues, muchos libros de genealogía, ¿vale? De índices de matrimonios de una parroquia determinada, como Santa Úrsula y Co de los Vinos, La Victoria. Hay varias parroquias que se han hecho ya con los índices de matrimonios y con referencias también a testamentos de esas personas que se casaron en esa parroquia desde el inicio de la parroquia pues hasta prácticamente el siglo XX. Hay varias publicaciones de ese tipo que han hecho pues miembros de nuestra sociedad, ¿vale? Bueno, pues una sociedad como esta que se basa también, por supuesto, en todo lo vivido y que a menudo lo vivido no es conocido.
porque estamos hablando de muchas cuestiones que tú estabas citando, el porqué, por ejemplo, de que esos niños fallecían, por ejemplo, la consanguinidad. Hay un montón de cosas ahí que incluso habría que meterse en ello de cerca, y que hay muchas disciplinas que pueden opinar acerca del tema, ¿no? Pero que esa es una de las cuestiones, por ejemplo. Claro, ¿no? y ahí está la sociodemografía histórica, que eso también es un ámbito que me encanta a mí, porque yo como geógrafo también di demografía y sociodemografía, ¿no? Entonces también me gusta también ver por qué se casaban en determinadas épocas más, en otros. Eso se puede ver en los archivos, haces un vaciado de la información por fechas, las ordenas y te puede dar unos datos muy interesantes, y sobre todo con los fallecimientos. Sí, ¿no? Además, lo que tú me decías antes, estaba yo reflexionando mientras hablabas acerca de que puede matizar la vida de un pueblo, la existencia del mismo pueblo, la trazabilidad, no sé, hay un montón de temas ahí relacionados con lo que es en sí ese estudio pormenorizado de los apellidos y también de los apodos y bueno, todas esas cosas, como bien dices, que aparecen, ¿no? Sí, y la consanguinidad era exagerada en unos pueblos totalmente cerrados, y tenías que casarte con las personas que tenían más cercanas, compromisos matrimoniales. Y ahí donde decía yo que venían problemas también después genéticos, ¿no? Sí, se puede dar problemas genéticos. Incluso me he encontrado, pues, niños recién nacidos fallecidos de una misma pareja, de un mismo matrimonio, consecutivamente. Consecutivamente me refiero a lo mejor cada 2 años, ¿no? Y yo, indagando, te estoy hablando a lo mejor de alguien del siglo XVIII o XIX. Sí. No había medios, no había penicilina, no había nada, no había antibióticos, pues los remedios caseros y los remedios que había, ¿no? Y yo indagando en ese matrimonio en particular, pensando, pues puede ser que sea un matrimonio incompatible, que no podían tener hijos o, como decimos nosotros, guarecer esos hijos. Y a lo mejor pues todos los hijos se le morían o bien en el parto o bien de poca edad. Porque esa consanguinidad exacto, lo que al final lo que lleva es genética, bueno, un choque genético en cierta manera, ¿no? Pero hay un montón de cuestiones ahí que son muy, muy interesantes. De hecho, incluso tú citabas antes lo del tema de aquellos hijos de judíos conversos. Muchos de los sefardíes vinieron a Canarias, vinieron aquí, se refugiaron aquí, y también en cierta manera la sangre de los canarios también tiene esa presencia judía, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, voy a dar un dato que no lo he dado nunca en tema así públicamente. Según yo he indagado por el apellido Padilla, el Padilla mío, el Padilla que está extendido por los Realejos. Si hablamos de la generación de mis padres hacia atrás, yo puedo casi asegurar que el 99% de todos esos Padillas son los mismos. Y ese Padilla, pues empató en el siglo XVI con Sebastián de Llerena. Y Sebastián de Llerena fue un sobrino del conquistador Hernando de Llerena, que vino de Extremadura hacia acá. De Llerena se convirtió en apellido. Esa es otra cosa. De Llerena se convirtió en apellido cuando él no era de apellido Llerena. Creo que venían de González Bermejo, de la localidad de Llerena en Extremadura. Exacto. Y aquí se puso Sebastián de Llerena. Y el Llerena ese, pues, se convirtió en apellido. Y el González Bermejo, pues, se perdió. De ahí la casualidad de el apellido que nos haya llegado a nosotros es una pura casualidad. Y con respecto a los judíos conversos, cuando llegué a ese señor, ya habían estudios realizados por investigadores estudiando esa familia Llerena. Y pasaron por la Inquisición porque tenían ascendencia judía. ¿Vale? Se fueron de Extremadura, vinieron a Canarias como para... Pero pasaron por la Inquisición, un medio juicios así que le hicieron, y aquí se establecieron. Se establecieron aquí, quizás se perdía un poquito también el rigor de los juicios y también, por supuesto, de ese tribunal de la Inquisición. Por cierto, el abuelo, Sebastián de Llerena, el abuelo del padre Ancheta. Sí, ahí estamos también, claro que sí. Bueno, de hecho, incluso el padre Ancheta, que ahora es San José Ancheta, santo, pues precisamente tuvo problemas para estudiar, por eso se fue a Coimbra. A estudiar. Claro, tenía ascendencia judía. Sí, cierto. Y el padre Ancheta, don José de Ancheta, primo hermano
de Luis de Padilla al último Padilla que yo he llegado investigando la genealogía. Imagínate. Ese es mi primo, cuando paso por la rotonda, que bueno, que ya no está. Ya no está, ahora no está por lo pronto. No sé qué irán a hacer con él. A ver. La rotonda de mi primo. Sí. Pues mira, yo hablando antes con Miguel Ángel, antes de entrar en antena, le decía yo de la curiosidad de mi madre, porque por eso yo le decía que nosotros tenemos suerte de que aquí el archivo esté, pero que en el Puerto de la Cruz se quemó y mi madre, que es Brito Gómez, el Brito, obviamente, es una curiosidad porque mi tatarabuela era inglesa, Candice Bishop, perdió el apellido Bishop porque obviamente se cogía el del marido, y el del marido es Brito, pero la curiosidad es que el Brito es portugués, vinieron desde las islas portuguesas a La Palma, después aquí, pero lo curioso del tema está en que Brito, el apellido, la etimología y sobre todo de dónde viene, pues es precisamente de británicos, es decir, de las islas británicas, y es una curiosidad tremenda, ¿no? Y mi madre tuvo problemas para arreglar el carnet de identidad, además ella aficionó, tenía los ojos no claros sino oscuros, pero el pelo blanco, tenía obviamente genes también por parte de su tatarabuela ingleses, ¿no? Sí, son curiosidades que nos vamos encontrando hacia atrás. También de hijos naturales, de hijos esclavos, que mucha gente desconoce que aquí en los Realejos, bueno, en Canarias en general y en los Realejos en particular, que es lo que yo he estudiado, habían esclavos como condición de esclavos hasta bien entrado el siglo XIX. Y hay un tema que creo, no sé si me equivoco, Miguel Ángel, que yo te leí o que citamos o que tú tuviste, no sé, el tema del derecho de pernada. Es decir, que eso parece que es una cosa de la Edad Media, pero que aquí muchos potentados en aquella época, muchos caciques, pues vamos, no lo hacían oficialmente, pero todo el mundo sabía que de alguna manera hubo en alguna ocasión hijos ilegítimos fuera del matrimonio, pero precisamente con hijas de lo que eran pues personas que llevaban sus terrenos y demás. Y bueno, de hecho incluso ha habido a lo largo de la historia historias de muertes y de violencia debido a ello, ¿no? Yo no sé si el derecho de pernada existió como tal que era supuestamente lo que yo tengo entendido era que pues tendría que el señor feudal en ese caso, o el amo, pues tenía derecho a relaciones antes del matrimonio. Sí, alibar, se decía alibar del vaso sí. Bueno, no sé si eso ocurrió sistemáticamente aquí, a lo mejor sí, que era como si fuera rango de ley eso, exacto. Pero no lo sé. No, rango de ley no creo. Pero lo que sí creo yo que ocurrió, por lo que yo me he encontrado, es que muchas esclavas o criadas, ya no estoy hablando del siglo XX, que pudo haber ocurrido algo a principios del siglo XX, porque yo he estudiado más atrás del siglo XX. Sí es verdad que había muchas criadas o esclavas, claro, tenían un amo. Sí. Porque si eran esclavas o criadas tenían un amo, ¿no? Sí. Sí es verdad que hay un porcentaje considerable de estas esclavas que tenían hijos naturales solteros. Cierto. Entonces, da que pensar que fueran de los amos, ¿no? Entonces, lo que me interesa sobre todo de eso, a mí y a mucha gente, lógicamente, porque es de ciertas familias de renombre de nuestra tierra, que incluso sus, sobre todo hombres, ¿no? Al final de su vida, yo creo que para quedar en paz con el Señor, como eran creyentes o por lo menos tenían esa digamos que incertidumbre, pues dijeron, bueno, yo reconozco la paternidad de tal fulanito o menganita, y decían hija, después decían ya le daban los apellidos como tal, pero ya era chico y el chico grande, es decir que... Sí, eso sí me lo he encontrado yo en testamentos, en testamentos del 17, del 18, del 19, alguno que otro me he encontrado de reconociendo la legitimidad de algún hijo habido fuera de su matrimonio. Bueno, muy bien. Mira, son 30 minutos ya. ¿Te das cuenta? Es lo que tú decías. Pasa muy rápido. Se me va muy rápido, pero bueno, es la primera toma de contacto y demás. Yo quiero preguntarte, ¿tú lo tomas como algo oficial o me refiero yo que es un tiempo libre que tú quieres desear porque tú también trabajas en otro sector o estás implicado directamente en ello? No, esto es por amor al arte, porque me gusta, que creo que es lo mejor que uno puede hacer también. Cierto. Ojalá te pudieses dedicar a ello plenamente, ¿verdad? Sí. Y lo hago simplemente por afición y porque en el fondo me gusta también compartir estas vivencias de gente que ya no está viva, pero que la volvemos a revivir. Sacándolas a relucir cuando hacemos estas investigaciones, ¿no? ¿Sabes? Hay una curiosidad con todo eso. Sabes que mucha gente que viene por aquí, Germán, David, que estuvo contigo aquella vez, y demás, Melchor, Castilla, Juan Manuel Reyes, que estuvo antes, bueno, mucha gente que
que está y que colabora con nosotros y te vas con Javier Lima y yo recuerdo que hablando con Javier le digo, yo tengo una lupa, me la regalaron los alumnos del Centro Social del Cabildo de La Orotava, donde impartía clases, que tiene digamos, un mango de cuerno, ¿no? Y una lupa, ¿no? Y hoy en día coges el zoom, le sacas una foto y ya, pero en aquel momento, y además es de cierta manera un poco, digamos, como prosaico, lo vamos a decirlo así, pero ves caras de gente del siglo XIX que las puedes ver caminando en tu municipio. Entonces tú dices, ¿cuántas que se parecen? No, mira, en esa fotografía parece tal que es un tatarabuelo, y tú ves la cara y dices, pues igual. Sí, se parecen. Sí, ¿no? Pues entonces, pues bueno, también en cierta manera es cuestión de unir también a otra parte esencial ahí, que es esa que dominan también los chicos, ¿no? La fotografía. Sí, cuando ya a finales del 19 ya apareció la fotografía, pues sí podemos hacer uso de eso para también completar los árboles genealógicos con imágenes. Sí, no, yo también pensé, al hablar contigo, me vino a la memoria también lo que es en sí el recorrido por el nombre de las calles, porque hay nombres de calles, de apellidos y de personas y todo, y bueno, en ese estudio, ¿no? De el por qué, de dónde viene y no sé, pues hay muchas cosas. También nos encontramos en la genealogía muchos topónimos y muchos nombres de calles que hoy están desaparecidos. Cierto. No sé, por ponerte un ejemplo, la calle de la Lóndiga del Ralejo Bajo siempre se llamó en todos los libros que yo he encontrado y los testamentos y donde vivía la gente que decían dónde vivían, era la calle del Terrero. Del Terrero. Sí. Siempre, de siglos, ¿no? No sé, la calle hoy Viera y Clavijo, porque nació Viera y Clavijo. Yo siempre digo una frase que es: Viera y Clavijo, José de Viera y Clavijo no nació en la calle Viera y Clavijo. No. Nació en la calle del Agua. La calle del Agua, ¿cierto? Calle del Agua. Nació en la calle del Agua. Sí. Y claro, hoy se llama calle Viera y Clavijo. Es, no sé, por rescatar esos nombres antiguos. Y la calle del Agua es una calle, se debería. Yo soy de la opinión de que las cosas tienen que tener su, como el barranco, bueno, te le pusieron el nombre del doctor González, que es el insigne, es el único premio Príncipe de Asturias que tiene Canarias todavía. Creo yo que ese bustito no le hace justicia, con todo mi respeto, que es un busto bastante digno de su autor, pero que me gustaría que se destacara más, igual que a Viera y Clavijo, ¿no? Son opiniones que yo tengo de hace tiempo, pero sí reconozco que esa calle Doctor González, ahí estaba el barranco de Tagaceite o Cagaceite. O el Tornero. Es decir, te das cuenta, son varios temas para uno solo. Y quien dice eso, pues dice un montón de cuestiones que se han perdido, otras se han rescatado. Afortunadamente la calle del medio se quedó, porque antes era Blas Pérez. La calle del Sol siempre ha sido la del Sol, pero hay otras calles que han tomado el nombre y se podrían mantener en el original. Se podría mantener con una placa, antiguamente Calle del Agua, porque las generaciones nuestras, la mía por ejemplo, ya somos de los últimos que quedamos de los ralejos que decimos: ¿a dónde vas? A la Calle del Agua. Yo no digo voy a la calle Viera y Clavijo, o en el siguiente tramo más abajo del cruce con el Camino Nuevo. La Callita. O mi abuela. Pero hoy es todo Viera y Clavijo. Y además se llamaba, en muchos documentos aparece como la Callita de Santa Lucía. De Santa Lucía. Por el convento franciscano de Santa Lucía, que es donde hoy está el cementerio, ¿no? Cierto. Entonces, esa calle Viera y Clavijo. Porque recuerdo, me acabas de traer tú a mí de mi abuela Guillermina querida. Allí, vecina doña Maximina. Y bueno, pues esa calle que tiene tanto que aportar, ¿no? Claro. Y pues mira, hay una curiosidad que igual tú no lo sabías y te lo voy a decir hoy. A ver, yo recuerdo haber leído en un documento con respecto al tema de lo de la calle de la Lóndiga, que al parecer, ¿sabes lo que era la Lóndiga? La Lóndiga era esa, opción para ayudar a las personas que no tenían... para los granos. Para los granos. No, pero no, hay otra parte más. Además de los granos, era para matar el hambre de la gente. Es decir, había una parte que era de ayudar a la gente, de arrimar el hombro, y también incluso hasta para llevarlos al cementerio con una caja. La Lóndiga era también no es que fuera la caja, lo que era el féretro, sino que dentro de la actividad social de ayuda a las personas que no eran pudientes, estaba la de el ponerle el cadáver dentro de ese féretro, de esa caja, y llevarlo hasta el cementerio. Eso también era parte de la Lóndiga. Y según, yo no lo tengo en escrito, pero en algunos autores
autores se decía que se cambió precisamente el nombre de la Alhóndiga debido a eso, a la capacidad que tenían en esa época de ayudar a esa gente, y entonces por allí pasaba todo eso, y entonces no sé si tenían allí una zona de granos o no. Bueno, eso es un filón para estudiar, ¿eh? Sí, ya eso ya es más gente, los historiadores. Historiadores, exacto. Sí, ahí no me he metido yo a fondo. Pero que es cuestión, pero el tema de la Alhóndiga me llamó la atención. Sí, pero hay que darse cuenta que los cementerios, por lo menos en los Realejos, hasta bien entrado el siglo XIX... En las iglesias. En las iglesias. Sí, no, pero eso iban allí en la Concepción. En las iglesias. Bueno, el osario, ni tú ni yo nos acordamos, pero había un osario hasta hace... Sí. Nada, allí yo con el padre Siberio... me acuerdo de hablar con Esteban Domínguez, también hablé de tema, con don Agustín Luis, que se acordaba precisamente de bajar la escalerita, donde está la parte trasera de la Concepción, y que al final lo quitaron, pero allí estaba, oiga. Sí, porque había que vaciar las tumbas del interior de la iglesia a medida que íbamos enterrando a la gente. Cierto, sí. Porque se enterraba dentro de las iglesias. Sí. Y no se enterraban todos en el mismo lugar. Las iglesias estaban... La superficie del pavimento de la iglesia, todo estaba zonificado según tu nivel. Sí. Los pobres de solemnidad se enterraban sobre todo cercano a la puerta. Sí. Los que se enterraban cerca de la capilla mayor eran los más pudientes, y determinadas personas, cofrades de determinadas capilla del Rosario, hermandad del Rosario, se enterraban en la zona de la... Hay un escrito de queja, creo yo, incluso lo recoge una de las visitas. No sé, me acuerdo con Melchor Hernández Castilla hablábamos acerca de, no sé si era Olivia Stone o quién era, que decía que a la entrada la gente se quejaba del olor. Así que tenían aquello, y que si cerraban mal la tapa esa, pues se metía el olor a muerto, vamos. Claro. Y que no era nada, pues bueno, salud. Desde finales del siglo XVIII, ya Carlos III emitió una orden, una real cédula, creo que era una real cédula, para que los cementerios salieran al exterior. ¿Vale? Por temas de salubridad y de higiene. No te digo lo que hicieron en el 60 y pico en el Realejo Alto, que la broma les costó un poquito cara a los empleados que iban con los huesos camino de San Agustín en el Mocán, diciendo al pescado fresco. Es una anécdota que la recoge en su libro incluso don Juan Méndez, y que nosotros, bueno, coetáneamente no, pero sí conocemos a gente que en mi propia tertulia de los sábados en la mañana precisamente lo decía, ¿no? He oído esa anécdota. Bueno, muy bien. Bueno, pues es un placer hablar de este tipo de cosas. Me encantan, además, porque creo yo que tiene es como un abanico de posibilidades. Han visto ustedes cómo hemos hablado de tantas cosas. Partiendo de ahí, cuidado, hay algunas, como bien dice Miguel Ángel, que no son de su dominio, que él tampoco entra como tal, porque tampoco ni tienes tiempo ni lo puedo abarcar todo, ¿no? Pero bueno, pero ahí queda. Sí. La semana que viene, cuando tú quieras, yo te ofrezco el apartado cuando tú te estimes oportuno. Perfectamente. Sí me gustaría que tú me dijeras, Isidro, pues yo puedo avisarlo con tiempo en este apartado con Miguel Ángel Pérez Padilla, con respecto a lo que es en sí esa, digamos, materia que él domina. La próxima vez hablaremos de los Velasco. Vale, podemos hablar de los Velasco, podemos hablar de los Padilla, podemos hablar de determinadas curiosidades que he encontrado en testamentos. Sí, pues cualquier tema que yo me pueda preparar, pues lo hablamos. Bueno, yo te dejo a tu entera voluntad. Yo soy siempre bastante permeable. Yo solamente coordino, de vez en cuando hablo mucho, pero también puede ser porque es que me interesa llevar como un fogón, un lado a un otro, cambiarlo, bajarle el fuego a subirlo al otro. Sí, se nota tu profesionalidad en ese sentido. Bueno, muchas gracias, porque también uno lo vive. A mí me pagan por hablar, soy un afortunado, además en mi pueblo. De eso se trata. Y por lo que te gusta. Sí, claro que sí. Claro. Afortunado. Y ojalá que haya muchas personas que vengan detrás. Sí. Alguien me dijo, en la última romería, me dijo a mí, dice, ¿y quién vendrá? Tú te sabes los nombres de aquello, tal. Tu hermana María del Mar es una que siempre también me dice muchas veces, Isidro, tú tienes eso, lo vives, pero ¿quién habla de eso? Y es verdad, date cuenta. Yo porque lo he ido cogiendo por voluntad propia, como bien dices, porque yo me metí en la radio, es un proyecto de radio, mi profesión la he seguido hasta cierto punto con el tema de la filología inglesa, pero lo cierto es que al fin de cuentas, pues bueno, me he enamorado de todo ello, y ahora voy y hablo de fulanito, menganito, pero ¿y el que viene detrás? Porque detrás de mí ahora mismo no hay nadie. Yo, dentro de unos años, Dios quiera que, como todo mundo, se pueda jubilar. Y no sé,
no sé, me da una inseguridad tremenda. A ver si alguien nos está oyendo y recoge el guante. Bueno, pues espero que sí. Yo colaboradores siempre he tenido aquí, gente ya también mayor, no he tenido tanta gente joven, pero yo invito, no aquí, en cualquier lugar, invito a que no solamente sea parte de una... digamos, de un atractivo, de un hobby, como quieran llamarlo, de una afición, sino también, por supuesto, de una pasión. Una pasión que puede ser profesional. ¿Por qué puedes dedicarte a ello profesionalmente? Claro que sí, pero eso sí, teniendo un medio de comunicación público como este, hay que sacarle partido, porque cuanto más, no es más sabio lo que más sabe, sino el más que comparte. Sí. Y eso hay que compartirlo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con tu opinión. Y sacar a la luz a todas aquellas personas, como dije en un principio, que vivieron en este pueblo y que no aparecen en los libros de historia. Sí, exacto. Esa es la corriente que siempre yo he defendido, que es una muniana, fíjate tú, la intrahistoria, quien fue uno de los primeros que la habló. Bueno, la hablaron clásicos en Roma y Grecia, pero desde el punto de vista literario y desde el punto de vista humano como tal, fue precisamente Unamuno, que fue desterrado aquí a las Islas Orientales y que en Fuerteventura, y que una de las cosas que dejó claro es eso, que es tan importante esas pequeñas historias que en conjunto conforman la historia de un lugar. Sí, la vida cotidiana. Eso es verdad. Navegando por la historia de cada uno de las familias o personas que vivieron en este pueblo. Sí. Cuando yo hago una conferencia y saco a relucir a una familia de 1750, sí. ¿Quién le iba a decir a esa gente de 1750, a esas personas, sí, en el 2022 las estábamos rescatando, las estábamos reviviendo? Sí. Que no era una familia importante, no eran unos marqueses, no eran unos propietarios, eran una familia humilde, normal y corriente que vivió, pasó por la vida, murió y solo dejaron tres huellas documentales, que eran el bautismo, el matrimonio y la defunción. Sí. Y sin embargo, la estamos rescatando ahora en el 2022. A mí eso me parece, pues, no sé, me apasiona ese Sí, no. Y además, como digo, yo sabía que primera toma de contacto iba a ser un poco más extensa de lo normal. Por eso le pido disculpas a la gente. Que no por eso, sino que hay gente que me dice, contra Isidro, los que están acostumbrados a mi forma de radio saben que aquí no tenemos las cadenas, no tenemos alguien detrás que te diga, quiero que sea una entrevista de 15 minutos. No, aquí no, por lo menos en mi espacio no, tengo una libertad absoluta, por lo tanto puedo dedicarle el tiempo que yo quiera. Pues el que quiera bien, el que no, como dice el Padre Ángelo, se lo perdió arriba en la parroquia. Pues aquí estamos con todo ello y yo también quiero tener reconocimiento para los escribientes. ¿Sabes por qué? Porque mucho de lo que se ha escrito, aparte de anotar lo que es la parte técnica específica, también yo me he encontrado gente, imagino tú, que también le ha añadido una información extra que es vital. Y ahí eso es, como digo yo, las florituras mayores que hay, ¿no? Sí, pues un inciso nada más en ese sentido. Sí. No había, hasta bien entrado el siglo XIX, bueno, hasta 1871, en que se crean los registros civiles. Sí. De ahí para atrás tenemos que tirar siempre con la genealogía, con los libros sacramentales, los libros de las parroquias. Sí. Para saber cuándo nacieron, que ni siquiera eran partidas de nacimiento, eran partidas de bautismo. De bautismo. De matrimonio y de entierro. Ni siquiera de defunción, sino se enterró a tal persona en tal fecha. Sí. Y a veces te dice cuándo murió, si murió el día anterior o no. Sí. Vale. Sí. Entonces, en las partidas de entierro, por ejemplo, tampoco te ponían la causa de la muerte. Hasta bien entrado el siglo XIX, no sabías de que había muerto. Sí. Salvo que hubiera sido algo muy llamativo. Sí, sí. No sé, se ahogó en un estanque, se ahogó en la mar, se desriscó. Sí. O se lo llevó en un barranco. Cosas por ese estilo. Pero te puede poner, no recibió los santos sacramentos porque le dio un insulto. Y tú dices, vale, ya me estás dando pie a pensar que no dio tiempo a darle los santos sacramentos porque murió de repente, súbitamente. Un insulto es algo muy súbito, un infarto muy súbito. Sí. Entonces nos da pie a pensar. Entonces, esas coletillas que tú estás hablando nos da pie a pensar Yo recuerdo alguna de ellas murió víctima de su carromato o no sé qué, la rueda o esto, lo otro, o habían incluso expresiones específicas. Yo me acuerdo de todo eso, lo estuvimos viendo porque cuando se acerca el Día de Difuntos, todo ese tipo de temas lo hemos tratado y me gusta mucho la literatura de ese tipo y de hecho incluso Juan Betancur Alfonso, que es uno de los grandes, ahí lo recoge también y se habla mucho de ello. Miguel Ángel, un placer hablar de este tipo de cosas y ojalá que se prodiguen y que haya más personas que estén interesadas, por supuesto que sí, te lo agradezco muy mucho y bueno, te emplazo a toda la audiencia para
para que te escuche la próxima vez. Te escuche y te vea, porque ahí tienes la cámara también, que te están viendo ahí, hablando acerca de todo ese tema, ¿de acuerdo? De acuerdo, pues recojo tu propuesta. Muchas gracias. Y en otras nos veremos. Bueno, búscale nombre, ¿eh? Yo siempre a los apartados me gusta ponerle un nombrecito, porque sean ustedes quienes le buscan el nombre. Ah, vale, perfecto. Sean creativos. Oye, pues me gustó. Muy bien. Muchas gracias. Saludos, gracias. adiós. Saludos, hasta otra.